Me presento, mi nombre es Matías García, soy estudiante de Mantenimiento Industrial, Ingeniería Mantenimiento Industrial de INACAP. Hoy en día voy a entrevistar a Ernesto Pincheira, que trabaja en el Ministerio de Transporte. Le damos la bienvenida y vamos a hacerle una encuesta como un experto en lo que es el transporte, la conectividad, etc. Don Ernesto, lo invito a presentarse. Hola, mi nombre es Ernesto Pincheira Alterete, soy técnico de la Seremi de Transporte en la comuna de Temuco y he tenido algunas actividades relacionadas con proyectos viales de la región a través de la evaluación de proyectos IMIR. Bueno, la primera pregunta que tengo como estudiante es ¿cuáles son los principales proyectos viales actualmente en ejecución en la región? Bueno, hay creo que tres proyectos importantes que son la extensión de el camino Segunda Faja a Pucón que se está desarrollando en Villarrica. Está también la mejora del puente de Carahue, que también se están haciendo trabajos importantes para modernizar ese puente que tiene una importancia en la conexión con el sector del litoral de la región. Y finalmente, creo que el más importante, más relevante, el que se está desarrollando en Temuco, que es ya prácticamente el término de la extensión de Avenida Pablo Neruda, que la une, una vía estructurante, que la une a otra vía estructurante, que es Avenida Caupolicán, que permite una conectividad y un ahorro en tiempo bien importante, sobre todo para las personas que se trasladan desde el sector poniente hacia el centro y viceversa. Claro, que mucho más expedito lo que es lo nuevo que se está haciendo ahí en Pablo Neruda. Bueno, hablando ya de los proyectos, queremos saber qué proyectos están planificados a futuro, concretamente. Creo que el más relevante es el soterramiento de Avenida Caupolicán con calle O'Higgins y con calle Barreno, ¿no? No, es O'Higgins y San Martín. Son los dos lugares, los ejes donde se va a hacer soterramiento. Es un proyecto del MOP, es un proyecto, un megaproyecto que va a tener altas dimensiones y que también ha causado alguna controversia debido a que el Temuco es sobre todo en ese espacio, una zona con mucho agua subterránea, napa subterránea y otros cursos de agua que hacen complicado hacer un proyecto de esas características, pero ese proyecto ya está ya evaluado, está autorizado y se está en espera solamente que se inicien los trabajos. Perfecto. Hablando de napas subterráneas, zonas con agua, ¿qué criterios se utilizan para priorizar nuestros proyectos viales de los que estamos hablando? Bueno, para poder desarrollar estos proyectos viales, los empresarios o el Estado, cuando es el mandante, debe presentar estos proyectos una serie de evaluaciones, entre las cuales está la evaluación de impacto sobre el sistema vial, está el impacto medioambiental, y hay una serie de barreras que tiene que ir pasando que son bien importantes y que son muy específicas para comentarlo en este momento y tienen que ver con una serie de proyectos que se generalizan a través de una ventanilla única, donde el Estado y los privados hacen una mesa de trabajo, se presenta el proyecto, se evalúa técnicamente, en eso interviene la Seremi de Transporte, interviene el MOB, Vialidad, la Dirección de Tránsito de los municipios, la Dirección de Obra, todos ellos hacen una evaluación técnica y llegan a la conclusión de si es factible hacer ese proyecto o si se rechaza para que lo vuelvan a ingresar. Lo más importante de estos proyectos es que todos contemplan una cantidad de medidas de mitigación que deberían favorecer a la comunidad y que de alguna forma vienen a dar respuesta a algunas situaciones que no están vinculadas directamente con el proyecto, como por ejemplo veredas, claro, semáforos, etc. Vale. Siguiendo con la entrevista, quiero saber cuáles son los principales problemas de la comunidad que enfrenta la región, que usted encuentra como experto. Creo que hay algunos elementos complejos, por ejemplo, como el transporte hacia el sector de labranza. También hay algunas cosas que mejorar en cuanto a los tiempos de espera de la mayoría de los usuarios del transporte público, pese a que ya está implementado el perímetro de exclusión y se está haciendo, ya se hizo la variación del cobro automático, ¿no es cierto? Claro. Queda todavía esta brecha que existe y que ha sido difícil de salvar, que es que se cumplan con los periodos de tiempo de espera y de traslado del transporte público. En Santiago, por ejemplo, el transporte que se conoce primero como Transantiago, ¿no es cierto? Tú no podés, por ejemplo, esperar un bus entre terminales, claro, entre paraderos. Tú tienes que desplazarte a un paradero. Y eso lo que hace es que mejora el tiempo de traslado de las personas. Y en Temuco eso no se ha logrado todavía. Claro, paran donde quieren, donde pueden. Perfecto. ¿Qué desafíos técnicos son los más comunes en estos proyectos? Los desafíos técnicos, voy a poner como ejemplo uno de los grandes hitos de la movilidad en la región de la Araucanía. Actualmente la región de la Araucanía cuenta con más de 400 servicios zonas aisladas, que son buses que el Estado subsidia para los estudiantes, para los adultos mayores y una tarifa un poco menor en el caso de los adultos, para aquellos sectores donde regularmente los privados no llevan sus servicios de transporte.
Esto es muy relevante porque hace 15 años Temuco contaba con alrededor de 42 servicios de estas características y actualmente supera los 400, lo que demuestra que hay un interés y hay un trabajo planificado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista operativo y legal, que ha permitido que zonas como Lonquimay, Curarrehue, Claro. Carahue, etcétera, que tienen muy poco transporte y conectividad, han logrado tener esta alternativa. Es insuficiente, pero es una buena forma de ir solucionando esta situación. Y sigue en una mejora constante, que es lo importante en el fondo. Así debiera ser. Eso depende también del prisma que le dé cada gobierno. Hay gobiernos que están más interesados en desarrollar el transporte, otros que están más interesados en desarrollar la seguridad, otros más... Exacto. Entonces, eso va a depender, pero eso no se puede determinar hasta que ya el gobierno tenga por lo menos 6 meses en ejercicio y ya se haya empapado de todo lo que significa esta administración del tema de la vialidad y el servicio a los pasajeros del transporte. Perfecto. Estábamos hablando de megaconstrucciones y en el fondo mejoras. Y quiero saber qué factores influyen en los tiempos de ejecución de las obras. Múltiples factores. Regularmente las obras tienen plazos, dependiendo del tamaño de la obra, entre 3 y 5 años. Pero hay obras, por ejemplo, que por factores diversos, que sería largamente comentado si lo entráramos en ello, pero que superan esos tiempos por diferentes dificultades. Por ejemplo, dos emblemáticos en Temuco, el puente que une Temuco con Padre Las Casas. El tren. Claro, y bueno, qué decir de, ¿no es cierto?, el mercado de Temuco, que lleva ya más de 7 años en espera de ser repuesto y aún no se avisora nada. Bueno, vamos con la séptima pregunta de nuestra entrevista. ¿Cómo se evalúa el impacto de un proyecto vial en lo que es la región? Es lo que te respondía un poco en la pregunta 3 de los criterios. Se evalúan, tal como te lo comentaba, se generan... Medioambientales, estructurales... Cualquiera que sea, calles, edificios, centros culturales, parques, todos tienen una misma forma, que es que se generan mesas técnicas entre los diferentes organismos del Estado que influyen en este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Y entre ellos evalúan el proyecto que presenta el privado o el estamento estatal, regularmente el SERVI o el MOB, que presentan proyectos, ¿no es cierto?, que son los mandantes, y eso se lleva a una mesa técnica donde está el área técnica del Estado, el área técnica de los municipios y los privados para discutir estos proyectos. Ahí hay una serie de elementos que tienen que ver con, por ejemplo, lo que te comentaba de las medidas de mitigación, ¿no es cierto?, cómo va a influir esos proyectos en la cantidad de vehículos que, por ejemplo, en el caso de un edificio aporta en el plazo de un año de habitabilidad, aporta alrededor, dependiendo de la cantidad de departamentos, hasta 60 o 70 autos mínimo, que no estaban antes, y eso tiene que ser evaluado. Entonces son criterios que, te explico dos, dentro de los muchos que podemos encontrar. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, necesito indagar en qué beneficios se espera en términos de conectividad regional e interregional. Bueno, primero hacer una salvedad. Cuando uno habla de conectividad regional, está hablando de transporte rural. El transporte rural es aquel que va de 50 a 200 kilómetros del origen del terminal. Entonces, por ejemplo, viajes rurales son de Temuco a Valdivia, es un viaje rural, tiene menos de 200 kilómetros. Un viaje de aquí a, por ejemplo, Coyipulli es un viaje rural. Los viajes interregionales o interurbanos son aquellos que superan los 200 kilómetros, es decir, en el caso del sur sería Osorno, Puerto Montt, etcétera, para allá, y en el caso del norte sería de Los Ángeles hacia el norte. Haciendo esta salvedad, quiero señalar que uno de los temas más importantes que tienen que ver con la conectividad es el que te señalaba de aumentar los servicios de aquellas zonas aisladas que no tienen transporte regular. Mientras más personas tengan la posibilidad de tener servicios subsidiados, servicios privados a su lugar de origen, tienen más posibilidades de generar comercio, movilidad social a través de la educación en centros poblados con educación de mejor calidad, etcétera, etcétera. Bueno, y como una pincelada me gustaría saber cómo influyen estos proyectos en el desarrollo económico local, ya que se sabe que al aumentar la locomoción vamos a aumentar el flujo de ingresos, la movilidad de personas de un lugar a otro, etcétera. Muy importante es que así como esas personas que están en ese centro poblado distante del centro regional pueden desplazarse hacia los centros más poblados, urbes más grandes, con más posibilidades, también a través del transporte y sobre todo de la vialidad hacia esos sectores, caminos en buen estado, alternativas por si un puente falla, etcétera. También es importante porque eso genera que desde el centro hacia esos lugares se genera también actividad comercial, ¿no es cierto? Distribuidores que llegan a supermercados nuevos, a supermercados generan una cantidad X de trabajadores que son los cajeros, los de la limpieza, las personas que venden en cada una de las secciones, ¿no es cierto? Mayor movilidad también para el transporte local, colectivos que llevan a las personas desde su lugar de trabajo hasta el terminal para que se desplacen a otros lugares. Hay una serie de elementos que benefician y que son los más obvios, pero son los más importantes, que tiene que ver con la economía local, el desarrollo de habilidades a través de la educación y la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar nuevos negocios que permitan hacer el feedback entre el centro y la periferia. Perfecto.
Bueno, sabemos que todo esto sin la comunidad no es posible. En el fondo, si queremos aumentar transporte, etcétera, necesitamos tener una comunidad responsable y que ocupe sus servicios de transporte. En el fondo vemos cómo está lleno de huecha aquí en Temuco y así mismo lo hemos ido pillando en el río, roto, etcétera. Me gustaría saber súper específicamente qué rol debería cumplir la comunidad en la planificación de los proyectos viales. ¿Cuál podría ser su principal rol? Esta es una visión que ya no es técnica, sino que es personal. Creo que la comunidad es el actor más relevante en cualquier tema de planificación urbana, vial o de cualquier tipo que se trate. Ocurre mucho en nuestro país que se generan espacios urbanos donde no se pueden generar y aún así los habitamos. El caso más emblemático son las dunas de Concón, donde se ha construido sobre un espacio que primero es un espacio de conservación natural y con condiciones de construcción que no son las adecuadas y que generaron finalmente, por ejemplo, que se ocurriera esto desastre que se cayó la mitad de un edificio al agua, claro, en Viña del Mar. ¿Para qué vamos a decir lo que se ha construido en los humedales? Y en Temuco se ha construido... Carmen, Amanecer. Al fondo allá yendo al... ¿A Pedro? Al cerro... Mariposas también se ha construido mucho. Policán y todo ese sector. Claro, entonces son todos temas que tienen que ver con una no inclusión de la comunidad en la discusión de estos planes viales, porque es tanto el dinero, es tanto el recurso, la cantidad de personas que trabajan en torno a estos proyectos, que muchas veces se tiende a hacer desaparecer a la comunidad, porque la comunidad va a generar muchas medidas de mitigación que son caras. Y en el fondo, si ellos no quieren, pueden alegar y que directamente no se haga. La ley no los obliga, pero hay lo que siempre las comunidades ponen en la mesa para esta discusión es que hay una ética también económica, que no solamente puede significar una ganancia, sino que también tiene que haber un buen vivir, y eso se ve muy pocas veces porque las consultas ciudadanas son escasas en los proyectos y no, en realidad son solo para cumplir con la exigencia de la norma. Bueno, hablamos de las zonas críticas. ¿Cuál cree usted que es la zona más crítica en estos momentos? ¿Una zona con baja conectividad? Me parece que en Temuco la zona más crítica es Fondo del Carmen. Me parece que pese a la... Sí, la verdad es que hay súper poca locomoción. Nosotros estudiamos allá y la verdad es que hoy día a las 9:30 ya no había locomoción en el fondo. Sí, la universidad está a medio camino, un poco menos. Claro. Hay un buen tramo para allá y pese a que se hizo ese megaproyecto de la doble vía, que es un excelente proyecto que mejoró mucho los tiempos, pero como son proyectos que son a mediano plazo, en ese proceso que se construyen esos megaproyectos para una cantidad de personas que se estudió en un momento dado, luego de 3 años entregado eso, las personas que viven en ese lugar ya ha aumentado por lo menos un 20%. Claro. Entonces, la fórmula en que se obtuvo la demanda que iba a tener ese servicio, 3 años después ya no es la misma. Claro. Entonces se vuelve a saturar, ¿no es cierto? Ahora, también hay alternativas. Por ejemplo, hace 3 o 4 meses los scooters no llegaban al fondo y ahora llegan. Claro, ahora llegan. Ahí es donde lo que conversamos de la comunidad también tiene una responsabilidad sobre esos formatos de transporte que son útiles para todos. Entonces, en la medida que los cuidemos, en la medida que los dejemos en los lugares que corresponde y nos comportemos de acuerdo a la ley de convivencia vial, todo puede mejorar. Claro. Los ciclistas con los conductores, que es difícil. Los scooters con los ciclistas. Los conductores con los conductores del transporte público. Claro. Y así esta escala infinita, ¿no es cierto?, que nos lleva a una convivencia poco sana, pero que sin duda podría mejorarse porque hay una ley que la respalda, pero esa ley tiene que ser enseñada no solamente en los colegios, también en los institutos, también en las universidades. Es una ley que los docentes deben compartir con los educandos, tienen que poner en discusión estos temas porque en la medida que se conozcan estos elementos se puede tener una mejor convivencia. Y siempre una recomendación técnica y profesional y humana es que uno siempre tiene que estar a la defensiva. No importa qué maneje, puede manejar un helicóptero o puede manejar una bicicleta o un scooter, pero siempre a la defensiva. Siempre a la defensiva. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta, creo que ya con todo lo que hemos conversado se responde sola, que es ¿qué innovaciones se están incorporando en la infraestructura vial? Me parece que uno de los elementos más preponderantes es el uso del semáforo. Perfecto. El semáforo es un elemento muy criticado por la comunidad. Pero el que más sirve en el fondo. Sin embargo, es el que más sirve. Ahora, claro, el semáforo funciona porque está calculado sobre un ideal de cómo debe funcionar el desplazamiento de los vehículos. Entonces, tú tienes un semáforo que está sincronizado, ¿no es cierto?, con un elemento que se llama sintonía fina, que permite que tú puedas controlar los semáforos de una gran área de desarrollo urbano y de movilidad, ¿no es cierto?, de transporte y de particulares. Pero ¿qué ocurre? Si tú, por ejemplo, estacionas en doble fila tu vehículo afuera de Ripley para esperar a tu pareja que va a salir a esa hora del mediodía o de las 6 de la tarde o las 8 para irse a su casa, ¿no es cierto?, lo que tú haces es que detienes el flujo del semáforo. Y eso hace que el que viene detrás tuyo tenga que esperar o tenga que tratar de introducirse en la fila en la tercera fila. Entonces hay una forma de utilizar estos elementos técnicos que nosotros como usuarios no lo tenemos interiorizado. El semáforo es un excelente elemento. Mira, te voy a poner un caso súper relevante. Desde hace un tiempo, para evitar el costo que tienen los semáforos, porque son muy costosos, se empezaron a implementar las rotondas. Claro. Entonces se hizo una rotonda en Hosteter con Pedro de Valdivia.
¿no es cierto? Y claro, funcionó un año y medio, luego las personas, empezó a aumentar la cantidad de flujo, las personas no entendieron cómo funciona la rotonda Y ahora y se empezaron llena. a ocurrir los accidentes. Claro. ¿Y qué hicieron? Pusieron un semáforo. Entonces, el concepto es, no se necesita una rotonda, se necesita Más semáforo. semáforo, claro. Entonces, gastamos plata en una rotonda que no dio resultado Y al y final después hubo que volvimos gastar plata a en los los semáforos semáforos. también. Y ahora los semáforos controlan la rotonda. Entonces, esas son cosas que hay que tener muy en claro y que, Claro. hay que cuidar el semáforo, hay que utilizar bien el semáforo y el semáforo te da un montón de alternativas. Incluso te da un tiempo extra que impide que el otro, que ya estando tú, ya Claro, ¿no es el cierto? movimiento Te- impide el accidente. te impide el accidente. Claro. Entonces son elementos inteligentes que hay que saber utilizarlos. Igual que los scooters son elementos inteligentes, ¿cachai? ¿No? Que te permiten en tramos cortos Movilizarte muy bajo costo. y con bajo costo. Bajo En costo, poco sin tiempo, el bajo fondo costo. barato. Ahora, si tú quieres ir al fondo del camión, evidentemente vas a tener un Te va a costo salir mayor más. que un bus Un urbano bus, o un claro. colectivo. Y en el fondo sigue siendo menos que el Uber, así que... Incluso, mira, igual sigue siendo una buena siendo alternativa. mucho menos que el Uber. Bueno, y en honor al tiempo, tengo una última pregunta. Respecto a todo lo que hemos conversado, qué limitaciones o problemas afectan a estos proyectos? Yo creo que los proyectos de los que hemos hablado someramente, la única limitación que tienen es la falta de premura técnica que muchas veces presenta todas las áreas que intervienen en estos proyectos. Los privados que Claro. siempre están buscando obtener el mayor beneficio al menor costo. Claro. El sistema público, digamos el Estado, ¿no es cierto?, que es lento, que es un poco burocrático y que mejorando eso también podría darle mayor flujo a proyectos como por ejemplo el mercado de Temuco Claro. o el puente de Padre Las Casas que se demoraron 7 años en construirlo. O por ejemplo un tranvía como el que hay hacia el Claret, ¿no es cierto?, Claro. hacia Labranza. Hacia Labranza, Hacia sí, Labranza. sería Y en el mejor. futuro, 10 años más, podría llegar incluso hasta Imperial. Caragua, Imperial, Puerto Saavedra, Eso. etcétera. Por otro lado, la municipalidad, que es la dueña del el bien público, ¿no es cierto?, urbano, entonces depende mucho de los criterios que la municipalidad quiere aplicar, Claro. de los plazos que la municipalidad desee mantener en su gestión. Entonces, En el fondo se rigen de eso. estos tres elementos, si pudieran comunicarse de mejor manera, coordinarse en menor tiempo y Claro. sacar adelante esto con la premura que requiere, yo creo que funcionaría todo mucho mejor. Y los proyectos saldrían mucho más rápido. en Mucho el más fondo, rápido. claro. Y lo que te decía antes, tiene que salir rápido, porque de lo contrario, la evaluación técnica que tú hiciste del impacto que ese proyecto va a tener, Va a y tú pasar lo los haces en años y va a 7 años cambiar. más, Claro. el puente para las casas en el momento que está colapsado, porque Sí. fue calculado sobre otros parámetros que eran hace 10 años. Claro. Eso, Matías, decirte que me alegra que se preocupen de estos temas. Creo que en la universidad es el lugar donde hay que discutirlos. Claro. Me parece magnífico que los docentes les pidan este tipo de trabajo y que ojalá puedan ustedes en el futuro poder transmitir esta información a sus compañeros, sus Claro, a colegas, nuestros y a sus cercanos en el familias. fondo. Exacto. Muchas gracias por su tiempo, don Ernesto. Buenas tardes, me presento, soy Nahuel Pincheira. Junto a Matías García vamos a hacer nuestras entrevistas de experto y usuario, en la cual a mí se me designó la entrevista a un usuario. Y bueno, nuestro usuario es Diego. Ahora él se va a presentar y nos va a responder algunas preguntas respecto al tema designado. Adelante, Diego. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Diego Mora. Soy habitante de la región de la Araucanía, en la zona de Melipeuco. Y bueno, me he trasladado frecuentemente hacia Temuco por motivos de trabajo y a veces trámites personales. Bueno, empezando con las preguntas, él obviamente ya sabe un poco al respecto del tema, pero nos vamos a ir un poco más a fondo con lo siguiente. Cuéntame, ¿cómo describirías la conectividad que existe en tu sector? Bueno, en cuanto a la conectividad, yo la describiría más bien regular, ya que la locomoción tiene horarios de recorridos definidos y estos son solo en la mañana y en la tarde. ¿Sabes algo sobre si es que existen proyectos viales que se estén realizando o planificando dentro de tu zona o donde frecuentas tu movilización? Bueno, en cuanto a esto, lo único que sé es que existen algunos planes de mejoras para algunos caminos, pero hasta ahora no hay muchos avances que se puedan ver concretados. Dentro de tu día a día, ¿tienes problemas que dificultan el desplazamiento a diario? Principalmente es el estado de los caminos rurales, ya que como no tienen pavimentación, hay que caminar bastante hacia el punto donde se toma la locomoción. Los problemas más grandes siempre son en invierno, por el barro que se genera, igual por los tacos que también genera esto hacia el entrar a Temuco, o también afecta la frecuencia del transporte muchas veces. Claro, esto también puede verse reflejado como en las emociones que uno siente, ya que tampoco es fácil llegar a la locomoción, siento que los caminos quizás no están en el mejor de los estados. Sobre eso, sobre el estado actual de los caminos, eh,
¿Puedes contarme un poco más sobre su estado o alguna mejora que crees que se puede implementar? Sí, mira, están bastante deteriorados, ya que rara vez se le hace mantención o a veces los mismos lugareños de la gente que vivimos acá somos los que nos tomamos el trabajo de mantener un poco los caminos, pero sí están bastante deteriorados. Hasta ahora no se sabe si es que hay planes para pavimentación o mejor señalización, luminaria, etcétera. Y la Y conectividad que tienen es adecuada? ¿Puede que le falte tal vez, no sé, quizás más vehículos o algo por el estilo, más allá de la calidad de vías que ya están? mira, yo creo que es medianamente adecuada, ya que existen alternativas, pero son demasiado acotadas. A pesar de existir vías y locomoción, estas no son siempre suficientes o les falta mucho por mejorar. Todavía hay sectores rurales los cuales se debe caminar bastante para llegar al punto de locomoción. Perfecto. Y estos problemas, tú siendo joven, ¿hay alguien más dentro de tu círculo o familia, vecinos que notes que se ven afectados por estos problemas? Ya que quizás, no sé, adultos mayores no siempre salen de compras o hacer actividades hacia lo que es como el centro o quizás directamente de otras ciudades. Sí, mira, principalmente la mayoría de la gente se va afectada en el tiempo que se necesita para movilizarse. Por lo general siempre implica salir más temprano o llegar más tarde de lo habitual, por lo mismo de los tacos que se hacen en las ciudades o al movilizarse hacia zonas rurales. Claro, influyendo en tu día a día, en tus hábitos. ¿Hay algún sector que se encuentre más aislado o con peor conectividad que la que tú tienes dentro de tu zona? Sí, sí, hay muchos caminos rurales donde la locomoción no llega, los caminos igual no están en buen estado, entonces hay mucha gente que requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo en poder movilizarse. Como pregunta general, ¿has pensado en alguna posible solución o algún método que pueda ser un poco más efectivo o que le ayude a todas estas personas? Mira, a grandes rasgos podría decir que se podrían mejorar los caminos rurales en cuanto, como ya dije anteriormente, señalización, luminaria y fundamentalmente en la cantidad de movilización que pueda existir para las personas, ya que, como te había mencionado, son demasiado acotados y tienen horarios bien definidos. Y respecto a los planes que hay dentro del Estado, eh, dentro de estas gestiones, ¿tiene alguna opinión o quizá más un sentimiento respecto a cómo influyen las autoridades en estos temas? Mira, te puedo decir que muy conforme no estoy con la gestión de las autoridades, ya que siento que no se avanza mucho, o si se avanza es demasiado lento. Se prometen muchas cosas, pero no siempre se llegan a concretar. Claro, es algo que pasa recurrentemente. Bueno, y ya terminando con esta entrevista, siendo la última pregunta, si pudieras como proponer o manifestar una mejora concreta, si es que la tienes o la has pensado, ¿cuál sería y el porqué de esto? Mira, yo creo que mejorando la accesibilidad a las zonas más rurales o lejanas del centro de la Araucanía, que sería Temuco, sería también arreglar completamente los caminos y eso, mejorar el acceso y la cantidad de recorridos que uno pueda utilizar, ya que mucha gente depende de vehículos, eh, Claro, de sus propios vehículos personales. y influye también con la economía, justo ahora con el tema de la benzina. Claro, ahora los pasajes igual subieron, entonces requieren un costo adicional. Esto genera igual un poco de estrés y cansancio a la larga. Sí, y también están los adultos mayores, quizá uno como joven eh, puede y tiene la energía, pero no ve el impacto, bueno, en el bolsillo tal vez, pero el cansancio para gente mayor involucra harto en los aspectos del tema. Claro, se ven bastante limitados a poder transportarse, sobre todo los adultos mayores, ya que muchas veces prefieren directamente no hacerlo y depender de otras personas para poder hacer trámites o generar compras, etcétera. Claro. Bueno, Diego, eso sería. Muchas gracias por tu tiempo y De nada, gracias a éxito en ustedes. todo.